que yo creo que constituye la mejor interpretación de los ritos que aparecen en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Explica todo el sistema sacrificial, todo el sistema ceremonial judío en términos del ministerio del Señor Jesús. El Antiguo Testamento era como la sombra de lo que iba a ocurrir y el ministerio de Jesús fue la imagen clara, real y perfecta de lo que pretendía comunicar Dios, y eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Entonces, yo les voy a pedir el favor de que abran sus micrófonos. Vamos a leer capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4. Entonces lo vamos a ir leyendo en orden. ¿Sí? Entonces ya todos tienen su Biblia abierta en Hebreos capítulo 1. Amén. Entonces abren sus micrófonos. Yo voy a empezar leyendo. Entonces, pues aquí la continuidad de la lectura lo va a dar la velocidad y el respeto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en el que el nombre que ha heredado superar en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles? Perdón. Sigue tranquila. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Sigue? Y tú No tenía audio que tener. fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Los doblarás Los como doblarás como un manto. que se mueve, pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Sigue Ruth. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies.
Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Leemos hasta el capítulo 2, versículo 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces, ¿Cómo ¿por qué escaparemos nos hace nosotros? pensar que Y el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Por su parte, Dios la confirmó con signos y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo, repartidos según su voluntad. Amén. Amén. Bueno. Entonces, la carta empieza diciendo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. La primera idea aquí es que Dios es el que siempre ha tomado la iniciativa de comunicarse con nosotros. Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Y si Dios ha estado hablando, es porque tiene un mensaje. Dios nos habló en el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Recordemos que un profeta no es el que predice el futuro, sino el que anuncia o declara las palabras de Dios. Entonces, además de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, etcétera, David fue un profeta, Moisés fue un profeta, Samuel fue un profeta. Todos los que escribieron en el Antiguo Testamento se consideran profetas. Y en el versículo 2, dice que en estos postreros días, es decir, en la actualidad, y eso es tan vigente en el siglo I como en el siglo XXI, Dios ha hablado por medio del Hijo. Cuando empezábamos el estudio del Evangelio de Juan, veíamos que Jesús es la palabra de Dios y es Dios y es el Hijo de Dios. Entonces, realmente el mensaje de Dios es Jesús. Y Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino. Si yo sigo a Jesús, voy a llegar a la presencia de Dios. Él es la verdad. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos saber y conocer en esta vida. Y la vida, pues la vida no es simplemente existencia. El hecho de que estemos aquí nos da ya una existencia y hay personas que han rechazado a Dios y después del juicio final seguirán existiendo, pero la vida, lo que realmente es vida, es estar con, estar en
estar al lado de Dios. Esa es la verdadera vida. Jesús decía en el Evangelio de Juan que Él y el Padre son uno. También decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso aquí está diciendo que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como introducción, hablábamos del judaísmo y de la tentación de los creyentes de origen judío de volverse al judaísmo para esquivar la persecución de Nerón. Pero aquí este autor está empezando a hablar de Jesús. Está diciendo que es el Hijo de Dios, está diciendo que es el heredero de todo lo que Dios ha hecho. Versículo 3 es el resplandor de la gloria y de la imagen de Dios. Y Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Y no se refería a la parte física, sino que Jesús permitió que lo conocieran como persona. Y gracias a eso podemos conocer a Dios como persona, porque Él nos conoce a nosotros como personas. Es decir, se establece una relación en la parte afectiva, en la parte volitiva y en la parte intelectual. Y las personas nos relacionamos siempre a esos tres niveles, no importa cuál de esos tres niveles predomine, pero siempre van a estar presentes en toda relación interpersonal. Y pues además de eso, empieza a establecer una comparación. Primera comparación, el Hijo, Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el ungido de Dios, es superior a los ángeles. Y empieza a mencionar escrituras del Antiguo Testamento que se refieren a eso. Pero es bien particular que en todas esas porciones del Antiguo Testamento que está mencionando el escritor de Hebreos, pues aparecen los atributos de Dios aplicados a Jesús. Entonces, por ejemplo, en el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces está diciendo que es soberano. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Está diciendo que Jesús, el Hijo, es eterno, no tiene comienzo, no tiene final. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está diciendo que es rey y que por lo tanto tiene mando sobre todo lo que Dios ha hecho. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. El verbo griego que se traduce aquí, ungió, es el verbo crio. De ahí viene Christos o Cristo. Entonces, decir Jesucristo es lo mismo que decir Jesús el ungido, o en hebreo Jesús el Mesías. ¿Sí? Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, Dios escogió a Jesús muy por encima de los ángeles. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Esta expresión es la misma que aparece en Juan 1. Entonces, primero se refiere a Jesús como Señor, como Kyrios, amo. Y luego dice, en el principio. Entonces, Jesús es el amo, el soberano,
de toda la creación, porque todo lo que hay se originó en Jesús. Él es el autor de la creación. Y lo sigue aclarando a renglón seguido. Dice, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecen, mas tú no permaneces. Entonces está enfatizando que Jesús es eterno, pero la creación, aunque fue hecha por Jesús, no es eterna. En otras palabras, Jesús es Dios. Y aquí vemos cómo van apareciendo los atributos de Dios aplicados a Jesús. Entonces, Él es eterno, Él es omnipotente, y al ser omnipotente es el creador. Y hay una diferencia entre el creador y la creación. En la filosofía oriental, tanto en el hinduismo como en el budismo, no hay distinción entre Dios y la creación, porque el Dios y la creación son la misma cosa en las filosofías orientales. Pero aquí vemos que hay una clara distinción entre Dios el creador y su creación. Dios es eterno, la creación no es eterna. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de desconocer a Dios, de desconocer a Jesús, de negarlo, decir, no, es que no existe, o como decía Nietzsche, Dios está muerto, nosotros lo hemos matado, pues inevitablemente terminaremos trasladándole los atributos de Dios a la creación. Stephen Hawking terminaba diciendo que ha habido muchos Big Bangs y ha habido muchos Big Crunch, es decir, ha habido muchos comienzos y muchos finales del universo, pero el universo va a seguir. Venía desde la eternidad pasada y seguirá así hasta la eternidad futura. En otras palabras, que el universo es eterno. Y que sobre esa base no se necesita un Dios para explicar la existencia del universo, porque la existencia del universo se puede entender en términos de las leyes físicas. Pero aquí está diciendo que Jesús es el arjé, el comienzo de todos los comienzos. De Jesús viene todo lo que hay. Y es una declaración clara y abierta que se contrapone a la sabiduría del hombre. Este universo, como nosotros lo conocemos, algún día, así como una vez tuvo un comienzo, va a tener un final. Pero fíjese que cuando Stephen Hawking dice que antes hubo muchos Big Bangs y muchos Big Crunch, y luego del Big Crunch de este universo habrá otro Big Bang y otro Big Crunch, se está saliendo del campo de la ciencia. Para que el conocimiento sea científico, debe reunir tres condiciones. Debe ser observable, debe ser repetible y debe ser medible. Sobre esa base, la ciencia descubre verdades y construye conocimiento, algo que se pueda ver, que al poderlo repetir yo lo pueda comprobar y que para que sea una comprobación objetiva yo lo pueda medir para que al mismo tiempo pueda diseñar un modelo matemático que me cuantifique el fenómeno o situación. Así funciona la ciencia. Pero si el objeto que yo estoy estudiando no es observable, no es repetible, no es medible, la información que yo enuncie
acerca de ese fenómeno o situación no es científica. Y pues, aunque lo escribió en libros de ciencias, pues Stephen Hawking se salió de la ciencia para meterse en el campo de la cosmología y de la filosofía. Y en ese sentido, pues es una especulación cosmológica o filosófica, pero no es una información científica. Ahora, la postura de él explica mejor la realidad, o la realidad que nos rodea la explica mejor el relato de la escritura sobre la creación. Pues eso es algo que cada uno de nosotros debe contestar. Abra sus ojos, mire lo que hay alrededor suyo, compárelo con este libro y contéstese la pregunta. Este libro, la explicación que da este libro, ¿encaja mejor con la realidad que me rodea? ¿O encaja mejor la explicación que dan los hombres que han decidido negar a Dios? Por eso, y vamos a saltar aquí al capítulo 2, en el versículo 1 dice, por tanto, es decir, la consecuencia lógica de todo este análisis del capítulo 1 aparece aquí. Es necesario. Nosotros necesitamos que con diligencia atendamos a lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? El testimonio de los discípulos de Jesús. Y ese testimonio está basado aquí. Entonces, es necesario para nosotros ser diligentes en atender el testimonio que hemos recibido acerca de Jesús. ¿Qué peligro hay cuando nosotros no somos diligentes en eso? Dice que nos vamos deslizando, pero es como irse resbalando muy despacio y usted no se da cuenta de que se está resbalando. ¿Usted alguna vez ha jugado en las olas en las playas de Cartagena o de Santa Marta? Usted se pone a jugar con las olas y si se descuida, cuando voltea a mirar, la playa está lejos. A muchas personas les ocurre eso y se asustan, porque cuando tratan de nadar, pues les parece como que no se acercan porque están tan lejos de la playa y resulta que estaban distraídos y no se dieron cuenta que el movimiento de las olas los alejó de la playa. Pues bueno, cuando yo soy descuidado en mi relación con Dios, cuando yo soy descuidado en fortalecer mi vida con la palabra de Dios, pues eso no quiere decir que yo de una vez me alejé de Dios. No, va a ser un proceso de irse resbalando poquito a poquito. El caso es que cuando yo reaccione, voy a ver a Dios lejos. ¿Será que Dios me rechaza en esas condiciones? No. Y como lo vamos a ver más adelante en este libro, hoy es el día de salvación. Dios no me rechaza. Los brazos de Dios están abiertos para mí. Hoy me puedo acercar a Dios. El problema es que cuando yo me empiezo a sentir alejado de Dios, voy a querer volverme a acercar a Dios. Ahí está el problema. Y por eso viene la primera advertencia. El capítulo 1 nos hizo un resumen de quién es Jesús. Es decir, un resumen del mensaje que Dios ha estado anunciando desde hace mucho tiempo y que todavía
Dios nos está anunciando a través de su palabra. Entonces, no podemos descuidar la palabra de Dios. Jesús decía, ustedes me lo han oído decir y yo lo sigo diciendo, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que está escrito aquí no es cualquier cosa. Esto no es filosofía, esto no es especulación. Estos son espíritu y vida. Cuando usted quiere encontrar la verdad, usted va a encontrar una verdad significativa, una verdad que es espíritu y vida. Es decir, una verdad que va a ser capaz de cambiar su vida desde adentro. Pero no nos podemos descuidar. El apóstol Pablo escribía, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Esto requiere diligencia. No nos podemos dar el lujo de relajarnos. Porque o si no, nos podemos resbalar. Y mire lo que está diciendo aquí. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, si Dios no se quedó cruzado de brazos cuando se transgredió la palabra dicha por los ángeles, ¿será que se va a quedar cruzado de brazos cuando se transgreda la palabra que Él ha dado? Recordemos que la palabra de Dios es Jesús. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesús fue el que vino a presentar la salvación, nos fue confirmada por los que oyeron, por los discípulos de Jesús? Pero ellos hablaron esto. Pero cuando ellos hablaron esto, sus palabras fueron respaldadas por unas vidas cambiadas. Pero no solamente por unas vidas cambiadas. Versículo 4. Testificando de Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Si usted mira su vida hoy y la compara con su vida hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, pues yo sé que muchos de ustedes ya hace 20 años todavía no estaban por ahí, ¿sí? O de pronto ni en pañales estaban, ¿sí? Se van a dar cuenta de que ha habido unos cambios en su vida que usted nunca se imaginó que ocurrieran, que pudieran ocurrir, que usted pudiera haber dejado de ser así para ser lo que es ahora. Y eso está mostrando la obra del Espíritu Santo en el interior suyo. Eso es un milagro. Usted hoy es una persona diferente a la que era antes de tener un encuentro con la palabra viva del Dios vivo. Un encuentro directo y personal con Jesús. Y muy seguramente usted ha visto cosas que están más allá de la comprensión de la ciencia. Y hemos visto cosas. Yo he tenido la tendencia, y esa es una de las grandes luchas mías, al escepticismo, por mi formación. Pero he visto cosas y no son imaginación.
Yo he visto demonios. Cara a cara. Totalmente visibles de cuerpo entero. Y yo no soy una persona mentalmente perturbada o una persona mentalmente influenciable. Pues yo puedo decir a mi favor que tengo un intelecto bastante fuerte. Y si no hay suficientes argumentos para aceptar algo, yo no lo voy a aceptar. Pero lo que les estoy diciendo fue un hecho objetivo, porque ahí estaba, y yo puedo dar testimonio de eso, que no fue una alucinación ni fue un sueño. Yo estaba totalmente despierto cuando lo vi. ¿Cómo se puede explicar eso en términos de ciencia? Difícil. Porque fue observable, pero no ha sido repetible ni ha sido medible. He tenido otros encuentros con espíritus inmundos, no tan detallados como ese que les estoy refiriendo, pero he visto otros demonios, sobre todo espíritus chismosos. Sé que con ciertos olores el Espíritu Santo me está mostrando la presencia de ciertos demonios, porque son olores que nadie más percibe. Yo soy el único que los percibe. Entonces, mire, la palabra de Dios siempre va a traer como resultado cosas sobrenaturales. Y esos eventos, esas cosas sobrenaturales, tocan mi vida y la van cambiando. Como cuando un escultor va dando golpecitos con su cincel y su maceta para irle dando forma a un pedazo de mármol. De esa manera Dios está trabajando con nosotros. Pero no nos podemos descuidar. Este es el cincel de Dios y la maceta es su Espíritu Santo. Y lo que Dios está haciendo en nosotros es una obra maestra. Entonces, ¿cuál es el llamado o cuál es la conclusión de hoy? Capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Alguien podría leer este versículo 1 en una versión moderna? ¿El 2? ¿2:1? Capítulo 2, versículo 1. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Punto. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Bienvenidos al libro de Hebreos. Así como el Evangelio de Juan estaba articulado alrededor de los 7 yo soy de Jesús, el libro de Hebreos está articulado alrededor de 5 advertencias. Aquí tenemos la primera. Por eso les digo, bienvenidos a la carta a los Hebreos. Lección de esta noche, Sandrita, ¿nos la vuelves a leer? Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Ojo avisor. ¿Con qué? Con su relación con Dios. Y recuerden que un eslabón importante en su relación con Dios es la lectura y el estudio bíblico. Entonces, hagamos caso a esta advertencia y seamos diligentes en cultivar nuestra relación con Dios. Yo le pido el favor de que cierre sus ojos y empiece a comparar cómo era su vida antes de Jesús
¿Y cómo es su vida ahora? ¿Realmente Dios ha hecho algún cambio en su vida? ¿Es diferente? Contéstese una pregunta. Hipotética, desde luego. Si usted muriera esta noche, ¿qué pasaría con usted? ¿Qué tan seguro está de esa respuesta?